Nos situamos en un continente dominado por los ogros, donde la protagonista, la princesa Sally, tiene una única ambición que es escapar del reino de Aldarake para convertirse en viajera. Pero su padre, que es el rey, se opone por los peligros que hay fuera del reino, a lo que un día se hace amiga de este viajero llamado Mikoto, que pareciera que es una mujer, pero en realidad es un hombre. Y por la tarde se presenta este ogro frente al rey, que le dice que si no quiere que él y su gente invadan este reino, debe darle una ofrenda de 30 personas por mes. Así que ante esto, el rey le da permiso a su hija para irse de viaje. Pero cuando este ogro está saliendo del reino, ve a Mikoto y queda asustado, porque este fue quien destruyó su país. Y va a hablar directo con los demás ogros para cancelar la invasión, pero de repente frente a ellos aparece la princesa y Mikoto. Y este gigante se le pone delante suyo para darle pelea, aunque en un instante le corta el brazo, se coloca su hincha de ninja de Konoha y en menos de un minuto literal se carga a los demás ogros. Y le dice a Sally que gracias por la amabilidad, pero que va a seguir de viaje con su perrito. Sí, tiene un perrito re facha que además habla. Y la princesa, ante esta situación, también quiere acompañarlo, pero notamos que todavía es muy pura e inocente para ir matando monstruos. Pasado un mes, solamente estuvo pensando en Mikoto, así que va a hablar con su padre y le comenta que ya está preparada para irse de viaje, y de paso se hace un cambio de look. Comienza su viaje dirigiéndose hacia el sur, y se topa con este personaje bastante peculiar, un semi-humano llamado Frau, que puede comprender un poco el idioma humano, así que como tiene hambre, la prota le ofrece una zanahoria. Frau decide seguir a Sally en su viaje, donde llegan a este pueblo que son recibidas de manera hostil por este granjero, porque al parecer los humanos no ven con buenos ojos a los semi-humanos. Así que la prota opta por ir hacia otra estancia para buscar una posada, pero antes le da una capa a Frau para que pueda cubrirse, y se topan con el amo de estas tierras, que las invita a dormir a su casa y como ellas no son conscientes de que no tienen que ir a dormir a casa de extraños, aceptan. Este le da una habitación y les prepara una comida, y más tarde, antes de irse a dormir, ella le comenta de por qué no tienen empatía por los semi-humanos, y este le dice que ellos son seres bastante agresivos y que no tienen una inteligencia tan desarrollada como los humanos. Así que la mañana siguiente, la estancia es atacada por este ogro. Así que la prota se dirige para proteger a la gente y comienza a darle un deseo de adrenalina, con muchas ganas de matar a ogros. Pero repentinamente aparece Frau en la escena y con 2 patadas super facheras derrota al ogro. A pesar de haber matado al monstruo, la gente del pueblo ve su presencia y la acecha al lugar. Pero antes de irse, ella nos demuestra que además de ser súper fuerte, también es un ser muy agradecido. Y mientras se están yendo, son increpadas por este caballero que se llama Horton, que se la lleva de prisionera. Aunque cuando llegan al lugar, son liberadas y le pide disculpas a ambas, solo que quedó sorprendido por ver a una semi-humana defendiendo a una humana, y le da un choque de puños a Frau para demostrar que está todo bien. Mientras vemos que los muchachos están paseando por el pueblo retrancu, llegan a la puerta del reino estos 2 ogros, Meki, que tiene apariencia humana, y Seth, que tiene apariencia de morsa. Así que Meki levanta su cabello y de su ojo derecho desprende un rayo demoníaco, destruyendo uno de los muros del castillo, aunque por usar ese poder queda en estado miniatura. Y Seth se adentra en el castillo, matando como si no a unos cuantos caballeros del reino. Y la prota, anonadada por lo que había pasado, nota la presencia del ogro, y nuevamente le brota esa sensación de adrenalina. Pero antes de llegar, Houghton la detiene y Frau le da una buena patada al ogro, aunque no le hace nada. Se ponen a pelear, pero vemos que la conejo no es rival para la morsa, y cuando le está por dar el golpe final, la prota se interpone delante del ogro, y vemos que le brillan los ojitos, se le dibuja una sonrisa malvada en su rostro, y ya creo que todos nos imaginamos lo que va a pasar. Sí, saca su espada y le da un espadazo en la panza, abriéndole su estómago y matándolo. Mientras al mismo tiempo, pero fuera del castillo, Meki descansa en un árbol para recuperar su forma original. Y ve que tiene a alguien cerca e intenta intimidarlo, pero termina siendo intimidada a ella porque resulta que esa persona es Mikoto, y al parecer este es muy conocido en todas las tierras por ser un gran asesino de ogros. Así que la ogra recupera su forma y comienzan a pelear. Igual básicamente pasa lo mismo que en la pelea anterior. Mikoto toma la ventaja y cuando la derriba aprovecha para clavarle su espada, pero no la mata, sino que destruye el ojo y le saca su cuerno. Así que con esto no pudo usar sus poderes, y como es una ogra con forma humana, pasaría a ser un humano más. Y bueno, vemos que las chicas ya despertaron de la pelea con el ogro, pero la prota no tiene ningún recuerdo de lo que pasó, y Horton la lleva al calabozo donde tiene de prisionera a Meki, y le da una misión de que si pueden custodiarla porque están pensando en ejecutarla. Y Frau nota que en realidad no estaba durmiendo, sino que estaba despierta, a lo que comienzan a hablar y se da cuenta que perdió sus poderes después de la pelea, y nombra a Mikoto, y la prota con esto ya tiene un motivo suficiente para irse del castillo en busca de él, así que deciden escaparse con Meki porque les dio lástima. Y vemos que las 3 están escapando, pero uno de los hombres le informa a este sobre lo que está sucediendo. Las chicas logran salir del reino, y cuando el muchacho está a punto de subirse a su caballo, aparece frente a ellos un rayo que destruye el país entero. Y de la colina baja el responsable, que es este ogro llamado Soumenki, que había recibido el llamado de refuerzo de Meki cuando estaba peleando con Mikoto. Así que se sorprende a ver que esta ya no es un ogro, y la prota le dice que si puede quedársela, pero este se da cuenta de que ella fue quien mató a la morsa, e intenta atacarla.
Pero cuando está por hacerlo, escucha la voz de Sumeragi, uno de sus superiores, diciéndole que no lo haga, que luego le contará el motivo. A lo que se marcha y todo el grupito emprende viaje hacia una ciudad del oeste, porque la ciudad literal que desapareció. Llegan al otro día y paran en una posada, donde Horton le da un poco de dinero que tiene a la prota para que vaya a comprar comida. Y de paso, él también se va a dar un paseo porque está triste por haber perdido a toda su gente. Y la prota, paseando por la ciudad, se sienta a descansar un rato mientras se pone a filosofar sobre la vida. Y justo aparece Mikoto con su perrito. Y bueno, ella se pone súper contenta pero muy nerviosa. Y le comenta que está feliz por haber emprendido el viaje por todo lo que vivió y conoció. Pero no comprende el motivo de por qué hay tanto odio entre las razas. Y le cuenta una historia como hipótesis, donde un niño humano ve que su padre muere en manos de un semi-humano. Y le pregunta, ¿cómo se sentiría ese chico? Y ella le responde que seguramente triste. Y él, con carita de prota rotísimo que busca venganza, le dice que sentiría odio. Y que este chico se vengará matando semi-humanos. Pero tranca, porque es solo una hipótesis. Eso dice, pero para mí le contó parte de su historia. Y ella logra comprender el motivo de su viaje, que es ponerle fin a la discriminación. Y de paso lo invita a Mikoto para unirse a la banda. Pero le dice que no, que es más cómodo viajar solo, a lo que se marcha. Mientras Horton se encuentra con uno de sus subordinados y le invita a que sea parte del grupo, y comenta cómo es que se salvó. Resulta que en el momento que estaba haciendo guardia, apareció esta bruja con ojos de Rinnegan y lo teletransportó hacia un bosque afuera del país. Y a ellos no se le ocurre mejor idea que ir a visitar a la bruja. Ya llegados a la casa de la bruja, resulta que es una cantina, y aparece la bruja que se llama Winnie. Y la prota le pregunta si le puede enseñar a usar magia, a lo que ella le dice que sí, pero con 3 condiciones, y una es que le pague 1.000.000 de monedas. Pero bueno, como los muchachos están pobres, le dicen que no, aunque Horton, de lástima, le enseña a usar la espada. Y como se hizo tarde, ella les ofrece hospedarse en su casa. Y por la noche, Frau va a visitar a su habitación a Winnie, y al parecer ya se conocen de hace unos 300 años, y son muy buenas conocidas. Y esta le dice que por favor le dé una oportunidad de enseñarle magia a la prota, y la bruja acepta. Así que la mañana siguiente, mientras están reunidos entrenando, aparecen este reptil y un elfo, y le piden un favor a la bruja, que si podía romper una barrera que se encuentra en el sudeste del bosque, porque quieren ir a atacar a un ogro que duerme allí. Ella les dice que sí, pero con la condición de llevar a todos ellos. Así que al otro día están todos reunidos en el bosque, mientras Winnie trata de romper el sello, pero antes de que lo haga, desde la niebla aparece esta obra llamada Hatsuki, a lo que ve a Meki y como sabe que ella ya no es más un ogro, intenta matarla, pero Frau se interpone para que no lo haga. Y repentinamente el suelo comienza a moverse, y se puede ver a lo lejos que el ogro que estaba sellado despertó, aunque fue la rubia quien lo liberó. Así que la prota intenta hacerlos entrar en razón a todos, que la mejor opción para esto es que todos hagan las paces, incluido también los ogros. Pero a este ogro mucho no le gustó la idea, así que la sujeta con sus raíces y le dice que eso es una estupidez y que es imposible que pase. A lo que Sally comienza a transformarse, pero ahora logra ser capaz de ser consciente y controlar su cuerpo. Y esta vez podemos ver que su pupila tiene forma de un haz de pica invertido, igual de como tiene Mikoto. Logra liberarse del árbol y nos enteramos por él que ella es la encarnación de un poder maligno capaz de exterminar a todos los ogros. Pero bueno, en un ida y vuelta de ideas y no ponerse de acuerdo entre si hacer las paces o no, la rubia intenta atacar a la prota, pero se libera de un instante y el árbol, cansado de la rubia porque sabe que es de menor rango, intenta matarla. Pero esta detiene su ataque, para demostrar que sí es capaz de llegar a un acuerdo con los ogros. Pero bueno, como el árbol no logra entrar en razón, Sally lo mata fácilmente de un puñetazo. Así que todos le agradecen, pero Hatsuki logra escapar. Y mientras transcurría todo esto, Sumeragi fue quien planeó todo esto, para poner a prueba a Sally, a lo que justo se cruza con Mikoto y Soumenki intenta matarlo porque tiene hambre. Pero bueno, en un segundo le arranca la cabeza aunque no muere. Y Sumeragi queda sorprendido, a lo que se ponen a hablar y se da cuenta de quién es Mikoto, y le propone un acuerdo, el cual es que haya paz y convivencia entre humanos y ogros. Volviendo con la banda, vemos que ya están todos reunidos en la casa de Winnie, y que ambas especies lograron llevarse bien entre ellos. Así que la prota le dice a la bruja que ya no tiene intención de aprender magia, y que hoy mismo va a partir de viaje, porque presiente que encontrarse con estos últimos ogros no fue coincidencia, que alguien está poniendo la prueba, y sí que está no cierto, pero que quiere ir sola, aunque toda la banda le da su apoyo y le dicen que la van a acompañar. Así que emprenden viaje a este nuevo pueblo, donde comentan que hay un vampiro acechando por las noches, y mientras buscan una posada, vemos que Frau cada vez sufre más discriminación por parte de los humanos, y Meki ante esto se enoja con la prota por no hacer nada al respecto, y comienza a tener nuevamente odio por los humanos. Así que luego vemos que ella se encuentra con el vampiro, que en realidad es un ogro, que se llama Kyuketsuki, pero vamos a decirle Q, y le dice si puede aniquilar a todos los humanos del lugar, pero le dice que si es así, matará también a sus amigos, y de repente aparece Frau, e intenta golpearlo, pero no le hace nada, y Q la paraliza y utiliza su rayo para literal hacer desaparecer todo su torso, y por el ruido que causó la explosión, llega nuestra prota,
que ve la situación y enloquece, conectándole un puñetazo en la panza al vampiro, y este logra sujetarla con su sangre y quiere atacarla. Pero, vemos que Frau se levanta y resucita, y resulta que no es una coneja ordinaria. Al parecer existe un cielo donde este ángel llamado Atra la resucitó. Así que ella se avalancha hacia el vampiro atravesándolo con su brazo y matándolo, a lo que se desmaya y las chicas se retiran del lugar antes que amanezca. A la mañana siguiente, el ángel va a visitar a Frau, porque ellas en algún otro tiempo fueron compañeras, así que logra devolverla a su forma original. Por la noche vemos que Mikoto está caminando por un bosque y se topa con Hatsuki, que pareciera que luego de la pelea contra los protas perdió la memoria y le dice que se llama Milia y que es una monja que está perdida. Así que pasan la noche juntos, pero Mikoto se da cuenta que es un ogro e intenta matarla. Pero el perro la detiene y le dice que es solo una nena. Pero bueno, si él ve que intenta hacer algo inapropiado, la va a matar. Ya el otro día sigue en camino y los increpa este ogro que vino en busca de la rubia. Pero como perdió la memoria, prefiere matarla. La ataca y le hace bastante daño. Y ella, como sabe que si no la mata el demonio, la va a matar Mikoto, decide arrancar su cuerno para dejar de ser un ogro. Y que Mikoto se encargue de la situación. Y vemos que despierta en una habitación, y Mikoto le cuenta que no pudo matar al ogro porque prefirió detenerle la hemorragia. Y esta, como agradecimiento y como ya no tiene a dónde ir, decide que lo va a acompañar a donde vaya. Pasando unos días, vemos que los protas están en el Coliseo, donde Haruton está participando en un torneo para poder ganarse algunas monedas de oro. Y Sally se encuentra con Mikoto, y él le menciona que viene al torneo porque ahora tiene una nueva acompañante, que está compitiendo para ganarse el premio. Y nos muestran que este ogro se encuentra con Sumerai. Y también aparece una diosa de demonios, que es esta chiquita llamada Menshiki, que es la creadora de Soumenki. Y Sumerai realiza una reunión con casi todos los ogros más importantes del continente, comentándoles que están perdiendo territorios desde hace un tiempo, y todo por culpa de Momotaro, refiriéndose así a Mikoto. Y le dice que es una gran amenaza que deben evitar porque tiene el poder de destruir un país entero si es que lo quisiera. Y aparece este ogro llamado Todoroki, diciéndole que se va a vengar por haber matado a Meki. Al día siguiente, Sumerai aparece frente a nuestra prota, y también aparece Mikoto, que le dice que es un ogro, pero este le comenta que él tiene buenas intenciones y que quiere que ambas razas se lleven bien, pero necesita esa ayuda. Y Mikoto le dice que es mejor que se una a él para matar ogros, así que tiene para elegir ambas opciones, pero obviamente elegirse con Mikoto, porque está enamorada de él. Pero este, por algún motivo personal, le dice que escogió mal y sale corriendo. En ese mismo instante irrumpen en el reino Todoroki y estos ogros, que deciden separarse rompiendo todo a su paso para encontrar a Mikoto, y de paso avisan en la ciudad que van a dar una recompensa a cualquiera que mate un ogro. Mientras que Frau y Meki van en busca de los ogros para detenerlos, Frau por su lado pelea contra este pájaro que con su transformación logra matarlo. Y por otro lado Meki encuentra a este gigante, que también le da pelea, pero ella logra ganarle con el poco poder que tiene. Y Mikoto se encuentra con este ogro, que está durmiendo, y al querer matarlo, se desmaya. Y vemos que Haruton se encuentra con Todoroki, que mata a su amigo e intenta golpearlo con su rayo, porque piensa que él es Mikoto. Pero este logra escapar, e igual queda acorralado, y cuando está a punto de darle el golpe final, aparece Winnie para detener el ataque y salvarlo. Y le dice que solamente vino a darle esta espada, que no es cualquier espada, sino que es del reino de los cielos y que pertenecía a la coneja. Ahora sí que la pelea está más pareja, Todoroki intenta darle nuevamente con su rayo demoníaco, pero este de un solo espadazo logra matarlo, aunque en realidad no murió, porque despierta en esta habitación y se reencuentra con Meki, que de solo verla comienza a llorar. Así que se reúnen todos afuera para despedir a Winnie, y de paso la prota intenta convencer a Todoroki de que se una a ella para buscar la paz entre las razas, y este acepta aunque en realidad le rechaza el saludo porque es un poco vergonzoso. Y yéndose se encuentra con Sumerai y le reprocha de que es un mentiroso porque Meki no estaba muerta, y que por culpa de esto salió herido y perdió a dos de sus compañeros, pero cuando se da vuelta este lo traiciona y de un golpe lo mata. Y a todo esto volvemos al pasado aproximadamente 10 años atrás. En un pueblo vivía un joven llamado Momotaro, que fue criado por estos viejos, pero un día decide irse de viaje para conocer a sus verdaderos padres, y yéndose se hace amigo de este perrito, y se encuentra con este ogro que está comiendo a todo a su paso, así que Momo decide enfrentarlo, logra matarlo y a partir de ese momento descubre que tenía un poder oculto. Así que decide posponer su viaje en busca de sus padres para ahora poner como prioridad matar a todos los ogros que encuentre. Luego de un tiempo viaja en busca del rey de los ogros pensando que con eso iba a exterminar a toda su raza. Logra cumplir ese cometido, pero el rey le dice que ellos se irán, pero que con su retirada vendrá un dios demonio. Así que un día, mientras estaba en su pueblo, tiene la visita de este hombre, que en realidad no es un humano, sino un ogro, pero que estuvo viviendo entre ellos, hasta se casó y tuvo un hijo. Pero como devoró a su esposa, vino hasta aquí para que Momo le ponga fin a su vida. Al otro día ve como gente del pueblo está atacando a este nene que en realidad es un ogro, pero resulta que es el hijo del hombre que mató y que su nombre es Mikoto. Así que decide adoptarlo, criándolo de la mejor manera posible y enseñándole muchos valores. Prácticamente se hicieron como hermanos.
Pero un día la profecía del rey ogro se hizo realidad y apareció en la tierra el gran dios demonio. Así que obviamente Momo fue a enfrentarlo, pero no pudo hacer nada contra él. Y aparece en la escena Mikoto, que comienza a llorar, pero este, antes de morir, le dice que no olvide su promesa de siempre sonreír, que encuentre buenas personas en el camino y que siempre lo va a acompañar. A lo que le transfiere su poder y Mikoto agarra su katana y enfrenta al dios de los demonios cortándole su brazo para luego rematarlo. Y por último se desprende de su cuerno para dejar de ser un ogro. Y hasta acá concluye esta primera temporada. Y como siempre, si les gustó, no olviden darme su apoyo suscribiéndose, dándole me gusta, comentando y compartiendo el video. Así que hasta la próxima, gente. Chao.